¿Qué tal, amigos de la mandarina? Les saluda nuevamente Juanpa, el del sombrero. Y bueno, les comento que hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con el señor Salazar de la radio de antaño. ¿Se acuerdan que en la primera parte nos platicó cómo eran los programas, qué tipo de cosas ponían, la música y todo eso? Bueno, ahora nos platica cómo fue que inició en la radio, cómo fue que entró a trabajar y los exámenes que tenían que hacer para poder obtener esa acreditación para entrar a trabajar a la radio. Está súper padre. Ahora, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como La Mandarina Off o F, y en YouTube como La Mandarina Oficial. Mándenos sus sugerencias, mándenos todo lo que quieran saber, porque los próximos en aparecer en La Mandarina podrían ser ustedes. Disfruten de esta nueva historia aquí en La Mandarina. Por ejemplo, cuando teníamos que pasar comerciales, pues nos daban siempre ya escritos los comerciales, ¿no? Pero lo que tú transmitías, lo que llamaban spots. esa información, ¿de dónde la obtenías? ¿Cómo? Del periódico, de todo lo que había alrededor, ¿no? Muchas veces de determinadas opiniones en una plática, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. No, eso sí, se recoge de todo lo que hay alrededor. Quién sabe cómo estén las leyes en ese sentido, ¿verdad? Porque a lo mejor si empiezan ustedes a nombrar algunas noticias culturales de algún periódico, van a decir con qué derecho está usted tomando nuestro producto. Sí, no, si es así, tenemos que decir la fuente. O sea, si es exactamente tomada de algún medio, se tiene que decir, sí, no la fuente de tal periódico. Ahí sí a lo mejor diciendo la fuente ya se quedan quietos. Mira, por ejemplo, para el 6 de enero pasaba yo y les decía yo a todos los locutores, porque me daba risa, porque había un cuate que era muy animado para la locución, joven, ¿no? Pero un día quiso nombrar a Shakespeare y dijo Shakespeare. Sí. Y le dije, no, primero, cuando no tengas la seguridad de leer lo que estás viendo, cuando menos pregunta, ¿no?, cómo se pronuncia, porque si no, ¿quién te va a entender, no? Claro. Me da risa. Oye, pero mencionaste algo del 6 de enero. ¿A qué te referías con esto del Día de Reyes? Que hacía yo promociones. Ok. Que invitaba yo a todos los comerciantes a que regalaran, vaya, que tuvieran algo, y que uno iba a pasar con una identificación a recogerlo para ir acumulándolo, y el 6 de enero invitar a toda la gente que, digo, los que no tienen reyes, ¿no? Okay. Principalmente, a recoger su regalito. Okay, una sí, altruista. Aparentemente nadie te escuchaba, ¿no? Digo, se formaba una hilerota que ¿Y en qué año estuvo usted transmitiendo? No me acuerdo ni qué hice ayer y Más o menos. Ay. ¿Hace cuántos años? Mira, yo creo que yo empecé en la radio desde 24 años. Okay. Si tienes 89, estamos hablando de hace 65 años. 65. Estuvo en Puebla en XECD. XS. Siempre andábamos en competencia con XEHR, que era la otra estación. ¿Y te acuerdas a qué grupo pertenecía? ¿A qué grupo radiofónico? ¿O había muchos grupos en ese entonces? ¿O ni existían los grupos? Ni había. No existía. Cada quien tenía su estación. Un día llegó allá un señor con ruedas, y como me oía, ¿no? Me decía, oiga, fíjese que yo ya quiero
deshacerme del compromiso que tengo aquí con la estación. No me la compra. Hasta se lo propuse al Para. Y dijo, no, pues cómo. Y no la vendía cara, ¿eh? Y yo entré a esa estación, XSD, porque había un muchacho joven que había entrado nuevo a dirigir, ¿no? Puede decirse a limpiar. Y había un señor que, aparte del que decía Shakespeare, había un señor que pasaba programas. Y creo que fue en el tiempo en que la Secretaría de Comunicaciones sí, ya no permitía que cualquiera estuviera en la radio. Como locutor tenía que tener un nombramiento. Sí, la licencia de locución. Entonces nos llamaron, ¿verdad? Y dijeron, señores, hay este problema. De aquí en adelante va a estar en la estación el que tenga nombramiento. Así es de que nos dieron la dirección aquí en México, que teníamos que venir porque estábamos en Puebla. Si los que tengan interés de seguir adelante, venimos 2 o 3, nada más. A hacer las pruebas, entonces. Y los que ya tenían mucho tiempo allá, ni se presentaron. Como quien dice, se despidieron, porque les dio temor de que al hacer el examen no iban a pasar. Pues ven que estás leyendo correctamente y que el tono de la voz o lo que sea, pues a lo mejor es adicional, pero pues también lo toman en cuenta, ¿no? ¿Le hicieron alguna pregunta ahí? Pues la pregunta fuera de lo que nos daban a leer nada más. Ok. A pronunciar determinados nombres y una serie de cosas, ¿no? Y ya. ¿No hubo exámenes de cultura general o algo por el estilo? No. Exclusivamente nada más de voz, pronunciación, etcétera. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa historia con el señor Salazar? Súper, ¿no? Además, hay cosas que luego damos por sentado, ¿no? Pensamos que esa voz en el radio simplemente es una voz. Y luego no nos damos cuenta que detrás de esa voz hay una persona con una historia que luchó mucho para llegar ahí, a ese micrófono y poder hablarnos. Hay muchas historias como estas y nosotros estamos buscándolas para llevárselas a ustedes. Por eso Jordi Dragón no está aquí conmigo ahorita. Pero estamos buscando todas esas historias, todas esas entrevistas, todos esos reportajes para compartirlos con ustedes aquí en La Mandarina. Nos estamos viendo pronto.